Bienestar acá en La Tisana, donde hablamos de alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. ¿Sabían ustedes que existe un término quizás o una conducta alimentaria llamada carbofobia? Es ese miedo terrible a los carbohidratos, tratando de culparlos por ese sobrepeso que probablemente todos podemos tener. Y es que afirmaciones incorrectas o probablemente muy planas o muy generales es lo que tiende a confundirnos en la elección de esos alimentos. Es absurdo probablemente pensar que el cuerpo utilice tanta energía de manera natural para tratar de obtener básicamente glucosa. Esa glucosa además por procesos que son individuales, procesos que no tienen nada que ver con sustancias glucosídicas, un proceso bioquímico que se llama gluconeogénesis, que es formación de glucosa a partir de sustancias no glucosídicas. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo utiliza probablemente proteínas, utiliza grasas y la misma glucosa probablemente proveniente de los alimentos que permite esa utilización del 100% de energía. Si esto es así, y si el cuerpo necesita tanta energía, como nosotros, los seres humanos, le vamos a tener miedo probablemente a los carbohidratos, pero ciertamente es lo que viene ocurriendo porque nos han enseñado a través de dietas probablemente ablativas, a través de dietas restrictivas o probablemente supresivas de alimentos, que el culpable del sobrepeso o el culpable de muchísimas alteraciones son básicamente los carbohidratos. Si revisamos un poquito la historia, sabemos además que evitar las verduras, los carbohidratos, hablo de papa, ocumo, ñame, yuca, evitar las pastas, o, quizás evitar los cereales, evitar las frutas, aquello que les gusta evitar ahora que está más de moda los vegetales y hacen dietas totalmente carnívoras, no es una característica primigenia de las dietas ancestrales. Las dietas ancestrales o las primeras dietas en el ser humano, según se conoce en la historia, eran básicamente tratando de ubicarse de acuerdo al espacio geográfico y de acuerdo a la disponibilidad de alimentos. Por lo tanto, somos seres que nos hemos superdesarrollado en la selección de alimentos, pero también en el procesamiento de ellos. Afirmar en todo caso que los carbohidratos probablemente es lo que más evitaba, porque antes éramos carnívoros, es falso. Normalmente las dietas ancestrales o las dietas primigenias, y ahí la afirmación, no se dedicaban a comer un solo tipo de alimento. Usaban el alimento que básicamente tenían probablemente a mano de acuerdo a la disponibilidad, al clima, a su capacidad de caza y de recolección de alimentos en esa propia área. Entonces, decir que en alguno u otro momento nosotros evitamos las frutas, los vegetales o los carbohidratos probablemente por un método de selección natural, básicamente no es cierto. Si entendemos que los carbohidratos nos dan el 50% de nuestra energía, y lo hemos dicho acá y lo vamos a seguir reiterando, cuando un nutricionista como yo establece un plan dietético, es decir, establece una pauta nutricional donde dice, debo comer tal y cual cantidad de cada tipo de alimento distribuido en un 100% de calorías, los carbohidratos me dan alrededor del 40 al 50% de ese requerimiento energético total. Significa que si probablemente yo consumo alrededor de 2.000 calorías, 1.000 calorías o propiamente dicho, 250 gramos van a ser básicamente de carbohidratos. ¿Por qué? Porque de 3 a 5 gramos por kilogramo de peso es lo que necesita el cuerpo para utilizarlo de una manera óptima que te permita ese flujo energético que tanto nosotros necesitamos. Definitivamente el carbohidrato es aquello que nos da placer, es aquello que nos permite quizás la preferencia, la inhibición o la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad, por supuesto, el facilitar el sueño y el descanso, el facilitar nuestra movilidad, nuestra capacidad neuromuscular, tiene que ver con carbohidratos. De allí que el temor a consumirlos sea solamente una elección si no conoces el tipo de carbohidrato que estás consumiendo, pero definitivamente son estrictamente necesarios para nuestra vida, son estrictamente necesarios para nuestro desenvolvimiento cotidiano y aparte para el equilibrio no solamente corporal, sino además bioquímico. Recordemos que el cuerpo no diferencia si come un alimento o come otro, el cuerpo diferencia en proteínas, grasas y carbohidratos y la utilización de este último es por excelencia su fuente energética. ¿Dónde está el error? Probablemente esa afirmación incorrecta o esa afirmación errónea de llamar carbohidratos a toda una cantidad de cosas. Evaluemos algo. Una fruta tiene alrededor del 100% de carbohidratos probablemente en su composición. Un vegetal alrededor del 70 al 80% casi de su composición. Ahora, no es lo mismo que yo diga que una fruta que tiene 60 calorías por porción probablemente, con alrededor de más o menos ese 100% de carbohidratos, trate de igualarlo o trate de quizás hacer un símil con una dona o con una torta que probablemente tiene 50% de grasa,
50% de carbohidratos con un alto porcentaje de azúcares refinados y que probablemente va a representar 2-3 veces más calorías que la fruta propiamente dicha. Si llamamos a las cosas por su nombre y tenemos, por supuesto, el orden estructural de la selección adecuada de los alimentos, nos va a permitir, sin duda alguna, tener elecciones más inteligentes sin tener, obviamente, supresiones o restricciones que no son necesarias. Llamemos a las cosas por su nombre y tratemos de evitar esta afirmación errónea que carbohidratos es todo lo que es dulce. No, hay muchísimas cosas dulces que definitivamente podemos, debemos, necesitamos consumir para proveernos de todos los beneficios que los carbohidratos nos aportan sin tenerle miedo a ello. Afirmar entonces además que los carbohidratos son el culpable del sobrepeso cuando no es así, sino son las calorías totales de lo que consumimos a lo largo del día, probablemente nos va a hacer la vida más sencilla, nuestras elecciones por supuesto más seguras y en confort. Recuerda que para alcanzar cualquier meta nutricional, para cuidar tu cuerpo, para cuidar tu salud, no tienes que quitarte nada, solamente debes ser inteligente en tus elecciones. Espero que esto haya quedado claro, un tema bastante controversial. Pareciera sencillo, pero muchísima gente sufre de carbofobia o miedo a los carbohidratos, pero yo espero que con esto ya por supuesto desmitifiquemos ese elemento.